Buenas tardes. Bueno, es una alegría enorme estar aquí compartiendo este día con Alfonso, con el cual tenemos una actividad común, ¿no? También en otro lugar. Bueno, y hoy nos toca, bueno, la alegría que tengo es múltiple, no solamente por la obra en sí misma de Alfonso y de Marcos Grandal, sino aparte porque esto se encargó o se hizo a través de la Editorial del Derecho que tengo el honor de dirigir. Eh, es uno de los temas que me parece llamativos de este libro, como el origen, ¿no? Del libro, en donde con humildad nos manda Alfonso una serie el trabajo para publicarlo como un artículo más de nuestras publicaciones, y a nosotros nos ocurrió que era mucho mejor hacerlo como un ebook, por lo menos para que tenga una mayor trascendencia. Y bueno, creo que la cosa salió muy bien. No voy a hacer un análisis del libro, desde luego, porque esto va a estar a cargo del doctor Hugo Dal Bosco, pero por mi parte me quiero limitar a algunas cuestiones vinculadas con estas luces y sombras del sistema político democrático argentino, en donde claramente allí ofrece un diagnóstico, los autores, un diagnóstico de los 42 años transcurridos desde que volvió la democracia a nuestro país, y mira, desde luego, los puntos débiles institucionales en los que debemos trabajar para fortalecer este sistema, siempre con una mirada como la que tiene Santiago, todo muy propositiva. Entre las luces, los autores destacan la continuidad democrática de los gobiernos, desde todos gobiernos electos, incluso a pesar de algunos conflictos al final de algunos mandatos, pero sin haber grandes fracturas institucionales. La alternancia política, otro elemento importante dentro de estas luces, la reforma de la Constitución del 94 y el establecimiento de límites vinculados con la reelección indefinida de los gobernadores sobre todo, y esto sustentado también en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y otra cosa también importante ha sido el abandono del uso de la intervención federal. Entre las sombras, los autores ponen de relieve las vacancias en cargos claves, ¿no? Esto hemos visto tremendamente afectado el sistema del Poder Judicial con este punto. La preocupación institucional que esas vacancias provocan, desde luego, y también la falta de continuidad y de diseño a largo plazo de políticas públicas que permitan consolidar la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en nuestro país. El libro tiene el prólogo de la doctora María Gabriela Ábalos, que también es directora del suplemento del Derecho Constitucional, que además es ganadora del premio CONEX. De modo tal que todo esto lleva a que tengamos un libro que, francamente, estoy orgulloso de que hayan confiado en la editorial nuestra, y esperemos que esto continúe con nuevas publicaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar a los oradores que van a presentar el libro del doctor Alfonso Santiago, Luces y Sombras de la Democracia. Y quiero agradecer especialmente la presencia del doctor Gabriel Limodio, vicerrector de la Universidad Católica Argentina, del doctor Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, del doctor Carlos Muñiz, secretario general de la Universidad Católica Argentina, y del doctor José Jerez, fiscal general de la provincia de Neuquén. Y por supuesto la de cada uno de ustedes que nos acompaña hoy, esta tarde. El doctor Alfonso Santiago es abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido vicedecano. Ha sido vicerrector de Asuntos Académicos de la misma universidad y actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, también de la Universidad Austral. Miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su Instituto de Derecho Constitucional. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas de San Pablo, Brasil, miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España, y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, también en España. Es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba, miembro de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de Académicas Jurídicas Iberoamericanas
y autor de 26 libros, además de profesor nuestro de la Diplomatura en Cultura Argentina y de las diplomaturas en Historia Argentina. El doctor Hugo Dal Bosco es doctor en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Ha sido profesor titular ordinario de Teoría y Derecho Constitucional en la Universidad Católica y de Ciencia de la Administración Pública en el Máster de Derecho Administrativo. Es actualmente profesor titular de Ciencia de la Administración Pública en el Máster de Derecho Administrativo organizado por la Universidad Austral. Profesor titular ordinario de Gobierno y Administración de la República Argentina en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Decía que nos congrega la presentación del libro número 27 de Alfonso. Tranquilos, está escribiendo otro. O sea, no es el último libro que va a presentar. El libro se llama Luces y sombras del sistema político argentino y lo vamos a estructurar más o menos en dos partes. Primero, Alfonso va a exponer cómo se le ocurrió el libro, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte vamos a tratar de ponerle algunas objeciones. Así que, ¿cómo se te ocurrió el libro? ¿Cómo llegaste a esto? Perfecto. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a distintas personas. Primero al Instituto del CUDES, que cuando le dije a Roberto Bosca que había escrito un libro, dije, ¿te animás a presentarlo? Y dije, bueno, es un ebook, bueno, pero acá los profesores tienen un derecho que pueden ejercer, que es poder presentar todos sus libros que pueden hacer. Y de algún modo acepté esa invitación que me había dado. También a la editorial El Derecho, porque eso, mandé un artículo que se llama así, Luces y sombras del sistema constitucional argentino, al suplemento de Derecho Constitucional del Derecho, y el Derecho convirtió ese artículo en un ebook que hoy está, diríamos, circulando por ahí, que tiene la ventaja de que el ebook que se puede desde libre de acceso y libre de distribución. ¿Se acuerdan de Warren Sánchez que decía que en la salida podían comprar el libro? Acá a la salida pueden descargar el libro porque es de libre circulación. Después también a Marcos Grandal, que fue el que es un alumno de nuestra máster en Derecho con orientación en Derecho Constitucional, que se acercó con ganas también de, junto a hacer la maestría, asistir en los trabajos de investigación. Yo tenía algún tema que estaba desarrollando, que era precisamente este tema del sistema democrático argentino, y él se ofreció a colaborar conmigo y fue un libro de coautoría. Así que bueno, y después también a cada uno de ustedes, que me sorprende, tenía yo dudas de la presentación de un ebook, qué capacidad tendría de convocatoria para la presentación, y así que me alegra. El problema es que presento un libro a las 5 de la tarde, que también era un horario que podía estar disponible este auditorio. Entonces, ¿cómo se me ocurrió el libro? Bueno, todo empezó cuando en el año 2023 organizamos en el Congreso de la Nación una jornada de ciencias políticas para celebrar los 40 años de la vida democrática en la Argentina, del 83 al 2023. Y como director de la escuela uno tiene que decir algo siempre, algunas reflexiones iniciales, y eso fue lo que me permitió empezar con una mirada retrospectiva de lo que había pasado en estos 40 años de democracia. Y me parece que es interesante descubrir o redescubrir para mí que desde el punto de vista institucional fueron los mejores años de toda la historia argentina. Eso es lo que vamos a hacer. O, si uno lo puede decirlo de otro modo, los menos malos de todos. Ahí tampoco mejor. Ahí mejoramos un poco. Bueno, en esa mirada retrospectiva, de algún modo me inspiraba en lo que Echeverría, ¿se acuerdan? En 1846 había escrito ese libro, Ojeada Retrospectiva de la Historia Argentina, que decía cómo habíamos arrancado en 1810 y cómo él había terminado en la dictadura de Rosas, de lo que él considera la dictadura de Rosas, pasando por la generación del 37. ¿Qué nos ha pasado, no?
Es decir, que es ese libro de ojeada retrospectiva de la historia argentina. También Alberdi, en 1881, escribe un libro bastante interesante que es La República Argentina definitivamente organizada, después de con Buenos Aires como capital, y da como una mirada a esa etapa de la historia argentina. Entonces me parece bastante interesante ir viendo la película de la historia argentina, ir viendo las distintas etapas y qué caracteriza a cada una de las etapas en sí misma y con comparación con las otras etapas. Entonces, muy sintéticamente, para ubicarnos un poco, yo diría que la historia de esta parte del mundo tiene una primera etapa que conocemos poco, pero que existió y que está ahí presente, que es la etapa de los pueblos originarios, de cómo las distintas tribus vivían aquí en este territorio, que siempre fue más bien en esa etapa marginal respecto de otros centros de poder más importantes. Pero en 1516 aparece por acá Solís, más bien en la costa oriental del Uruguay, y no le va demasiado bien por ahí y vuelve, ¿no? Y el primer intercambio entre el mundo occidental y cristiano, español, y los pueblos aborígenes, no empieza en Buenos Aires, sino que empieza en la Patagonia. Estuve estos días en Comodoro Rivadavia, por aquí lo veo a Oscar, con quien estuve charlando ahí, y entonces empieza el primero que está por aquí durante 5 meses en Magallanes, desde marzo de 1520 hasta octubre de 1520, y es el primer encuentro y la primera relación. El segundo es 1535 y también ocurre en la Patagonia, la fundación de Nuevo León, cerca de Camarones, también por un portugués, que no prospera después de un año. Lo segundo es 1536, y entonces ahí empieza todos los 300 años, diríamos, de época colonial, que deja en la Argentina, particularmente en las 14 provincias históricas, mucha impronta. Bien, esa es la época, digamos, colonial. La segunda momento es la época patria. Época patria que podemos poner entre 1810 y 1853. Tardamos 43 años desde los primeros movimientos independentistas a darnos nuestra constitución. Estados Unidos tardó 11 años, nosotros tardamos 43 años. Años que son de una violencia política tremenda. Hay un libro de Mazot muy interesante, Matar o Morir, la historia política en la Argentina. Y tenemos la muerte de Liniers, la muerte de Álzaga, la muerte de Dorrego, la muerte de Lavalle, la muerte de Marco Avellaneda, toda la violencia política de la Prida, es decir, que de Quiroga. Bueno, nuestros líderes políticos ante todo ese momento, muchos de ellos murieron violentamente. Y la verdad que tenemos una cantidad de muertos y de conflictos enormes, del 10 al 53. Se sanciona la Constitución del 53. ¿Solucionamos nuestro marco institucional? No, nada que ver. Durante la presidencia de Urquiza tenemos todo lo que es Buenos Aires, que se subleva o que no reconoce es la Convención Constituyente por no haberse asumido la Revolución del 11 de septiembre, y que recién eso se soluciona en el campo de batalla cuando Urquiza le gana a Mitre en la batalla de Cepeda. Después tenemos la presidencia de Mitre, después de Pavón, y tenemos toda la sublevación del noroeste argentino, en parte también resistiendo a Mitre y resistiendo la guerra del Paraguay. Chacho Peñalosa, Felipe Varela, toda esa situación de enorme conflictividad. Viene Sarmiento, quien se subleva ahora, lo matan a Urquiza, y se subleva todo el noroeste argentino, toda la Mesopotamia. Bien. Después viene Avellaneda. Avellaneda empieza con un golpe o una revolución que intenta hacer Mitre, negando la victoria electoral de Avellaneda, y termina con otro conflicto tremendo, el último de los grandes conflictos entre la nación y las provincias, que es la capitalización de Buenos Aires. Por lo tanto, del 53 al 80, un periodo de consolidación lleno de violencia, de conflictos y del derecho constitucional pudiendo regir apenas la vida institucional argentina.
Del 80 al 1930, ¿qué tenemos? Tenemos una época de gobiernos conservadores, que entre el 80 podemos ir y el 16, con 3 revoluciones radicales, digamos, frente a la falta de saneamiento del sistema electoral, la revolución del 90, del 93 y de 1905. La Argentina en ese periodo, que hoy lo vemos de esplendor, celebra el bicentenario del 25 de mayo en pleno estado de sitio, porque está el conflicto. Y después vienen los gobiernos radicales, que también tienen periodo de violencia. Otro periodo, del 30 al 83, y nos vamos acercando. Y entre el 30 y el 83 que tenemos una discontinuidad institucional tremenda y una violencia política también muy fuerte. Tenemos gobiernos de 6 golpes de Estado, que tienen gobiernos de iure cada vez más cortos y gobiernos de facto cada vez más largos. La primera revolución dura 2 años, 30 al 32. La segunda revolución, el golpe de Estado, dura del 43 al 46. La tercera del 55 al 58. Pero después los últimos 2, 9 años. Y los gobiernos de iure se van acercando. Tenemos de 32 al 43, 11 años de democracia. Tenemos el gobierno de Perón, 9 años de continuidad institucional y constitucional, pero después tengo los últimos gobiernos de Ilia y del retorno del peronismo, son 3 años. Bueno, por lo tanto tenemos una enorme discontinuidad. ¿Por qué te queremos hacer ese análisis histórico? Porque comparado con todas esas situaciones, tenemos 42 años en donde la Constitución y el sistema institucional va funcionando bastante bien, bastante adecuadamente, en mi criterio. Por lo tanto, en términos comparativos, son los mejores o los menos malos de los años. Porque también, si repasamos la violencia política que sea entre el 30 y el 83, también desde violencia política y también fraude del sistema electoral, ¿no? Más todos los acontecimientos, peronismo, antiperonismo, guerrilla, guerra de Malvinas, bueno. Entonces, a veces cuando uno está sumergido en un periodo en donde hay una cierta estabilidad institucional, puede no apreciarla adecuadamente. Un profesor de Tucumán, Sergio Díaz Ricci, cuenta una anécdota. Dice que, vamos a poner un ejemplo, dice que había un pez grande que venía en una dirección y por debajo venían 3 pecitos chiquitos. Y entonces el pez grande le pregunta a los pecitos chiquitos, ¿cómo está el agua? Y los de abajo dicen, ¿qué es el agua? El pez a veces no sabe o no entiende lo que es ese mundo. Entonces me parece que en términos comparativos y para tomar conciencia, no para la autocomplacencia, sino para poder hacer. Y esta idea de luces y sombras, cosas que nos han salido y que me parece que están creciendo o van mejorando, y sombras que son asignaturas pendientes, las cuales tenemos muchas. A ver, un poquitito de las luces, de las sombras me encargo yo. Perfecto. Bueno, algunos datos interesantes, es decir, 42 años de continuidad democrática constitucional. Bien, eso, si uno lo compara con el 30 al 83, es un récord impresionante. Segundo, un funcionamiento del sistema electoral que por supuesto puede mejorar, pero bastante transparente. El que gana, gana y el que pierde, pierde. No hay fraude, como en en la década del 30. No hay proscripciones, como en el 55 y el 73. Y no hay negacionismo electoral, como hay negacionismo electoral en Venezuela, negacionismo en Nicaragua, que saca las elecciones, o negacionismo electoral en el año 2020 en Estados Unidos, y con Bolsonaro también. Bueno, esta idea de que el que gana, gana y el que pierde, pierde, no es un tema, es muy básico, pero no es menor y no siempre existió. Tercer elemento interesante, por primera vez en la historia, 5 presidentes, y estamos por llegar al 6º, completan su periodo presidencial. La última hilación de periodos presidenciales completos habían sido 4, que son Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Ya Juárez Celman no completa, con todas las vicisitudes que les dije antes que pasaron durante esos años, pero
pero al menos completaron su periodo. Nosotros llevamos 5 periodos presidenciales y es de esperar que el próximo, digo, que el año lo pueda terminar, por lo tanto 6 periodos presidenciales que nunca se habían dado. En eso tenemos alternancia pacífica del poder. Cuando Alfonsín le pasó el poder a Menem, eso no pasaba que un partido le diera pacíficamente el mando a otro desde 1916, cuando Victoriano Laplace le dio el poder, le transmitió el poder a Irigoyen. Mientras tanto, no había pasado eso. Nosotros tuvimos 5 alternancias pacíficas del poder de un lugar a otro, cosa que es muy básica, pero, vuelvo a decir, en términos comparativos, es una luz bastante interesante. Junto a eso, el ir estableciendo límites a las reelecciones de los gobernadores, me parece que es otra de las luces que tenemos porque consolidan. El límite más efectivo al poder siempre es el tiempo. Y si el periodo presidencial no tiene límites, todo el sistema institucional se debilita. Por lo tanto, haber establecido un estándar de la jurisprudencia de la Corte Argentina, reforzado también por estándares internacionales respecto de la imposibilidad de la reelección indefinida de gobernantes, es bastante interesante. Otra luz, reforma constitucional de 1994. El contenido lo podemos discutir y lo podemos hacer, pero haber sido capaces de hacer con los procedimientos democráticos una reforma constitucional como la que hizo es una enorme luz. Porque la Constitución del 53, 13 provincias la hicieron, Buenos Aires no participó. Reforma de 1860, primera reforma constitucional. Reforma, entre comillas, inconstitucional, porque la Constitución no podía ser reformada dentro de los primeros 10 años. Por lo tanto, la hicimos violando la Constitución. Después 2 reformas menores, 66 y 98, menores. Reforma del 49, alguna duda sobre la legitimidad de origen por las mayorías necesarias para la declaración constitucional, y también duda porque no era un acuerdo de los distintos partidos políticos, sino más bien aprovechando una mayoría y poder imponer una determinada visión. Bien, después podemos hablar, pero de algún modo con cierto vicio de legitimidad democrática. La del 57, convocada por un gobierno de facto, diríamos claramente un vicio de constitución. Recién en el 94 tenemos una constitución reformada conforme a el mecanismo previsto y de fuerte legitimidad, porque surge del consenso de 2 grandes partidos políticos mayoritarios. Y es muy interesante y está lleno de simbolismo que el texto final fue aprobado, fue votado por todos los integrantes de la Convención Constituyente. Todos, de algún modo, más allá de compartir o no cada uno de esos puntos, sintieron que eso tenía legitimidad para el poder especial. También bastante luz. Otra luz, empezamos a incuar un federalismo como nunca tuvimos en nuestra historia. Incuar. Datos que puedo dar. Primero, la Argentina desde 1853 o 54, cuando empieza Urquiza con la Constitución, hasta el año 2005, durante esos 150 años, tiene 152 intervenciones federales. Una por año. A eso le sumamos los gobiernos de facto, diríamos que eran intervenciones federales, da un número increíble de intervenciones federales. Hace 20 años que no tenemos, 21 años que no tenemos intervenciones federales. Esto habla de una consolidación a nivel institucional de las provincias bastante interesantes. Bien, la reforma del 94 le dio a las provincias el dominio originario de sus recursos. Y hoy por hoy vemos que las mayores expectativas de crecimiento económico y de desarrollo no solo están en la zona central, sino la Patagonia y la zona cordillerana ofrecen enormes posibilidades de crecimiento. Vaca Muerta o el tema energético por primera vez superó en exportaciones a todo lo que era la Pampa. Estos días estamos viviendo eso, ¿no? Por lo tanto, hay una consolidación
institucional de los gobiernos provinciales, una consolidación también política. Yo pienso que existe mucha más normalidad, racionalidad y concordia a nivel de los gobiernos provinciales que lo que vemos a nivel nacional en el Congreso. Hay, por ejemplo, los últimos 4 gobiernos federales han perdido las elecciones, los oficialismos perdieron. A nivel provincial, el del 2023, 17 gobiernos provinciales fueron reelegidos, el oficialismo, y 7 fueron de renovación. Por lo tanto, bueno, y hoy el debate de las legislaturas provinciales es bastante más acorde, civilizado, me parece, menos grieta que lo que tenemos en el Congreso de la Nación. Los gobernadores le han puesto, a pesar de que Milei no tiene la Libertad Avanza no tiene ningún gobernador, pero los gobernadores me parece que han tenido una actitud bastante interesante de acompañamiento crítico del gobierno. Y un hecho de madurez política bastante interesante, al menos a mí me pareció, fue la Argentina Week, que fue a comienzo de año en Estados Unidos, donde gobernadores que no pertenecían al partido del presidente decían: nosotros estamos apoyando fuertemente este rumbo. Entonces me parece que las provincias y los gobernadores y el estilo político de los gobiernos son más equilibrados que lo que tenemos a veces a nivel nacional, y donde me parece que junto a la liberación de las fuerzas del mercado y la iniciativa privada, los gobernadores entienden que también el Estado tiene un rol que cumplir. Bueno, y vemos que la preocupación por la infraestructura, por las rutas, etcétera, está más presente en esa realidad, ¿no? Pero a la vez las provincias se van empoderando de sus propios recursos. Bien, me parece que también durante estos 42 años, podría seguir, pero bueno, vamos a tirar después, tenemos una cultura de los derechos humanos y de la dignidad de la persona humana desde el punto de vista. Podemos después tener sombras que son indudablemente, no hay que negarlas. Pero me parece que hoy tenemos una incorporación de la cultura de los derechos humanos mucho más fuerte de la que teníamos en el año 83. Y después empezamos a tener, algunas cosas, decisiones que han condenado actos de corrupción. Una de las sombras más claras que tenemos es la corrupción política, administrativa y judicial extendida. Pero dentro de las luces de las cosas que podemos decir, tenemos 2 presidentes condenados por temas de corrupción, un vicepresidente, ministros, que el sistema empieza a castigar algo. Y después también, y con esto ya termino, me parece que a diferencia de otros momentos históricos, 2 embates que hubo contra la independencia judicial, como fue el proceso de democratización de la justicia y el juicio político que se inició en el año 2023 a todos los integrantes de la Corte, que en otro momento tuvieron éxito, en este caso fueron rechazados por decisión de la Corte Suprema respecto de la integración del Consejo de la Magistratura y por el propio Congreso que no tuvo mayoría suficiente como para iniciar el juicio político. Comparado con los que fueron los juicios políticos del 2003 a 2005, con una renovación más, y los juicios políticos del 47, me parece que la independencia judicial se empieza hay que contraponerla o hay que completarla claramente con responsabilidad judicial. Así que estos son algunas de las luces. ¿Hay algún psiquiatra en la sala? Por ahí lo que necesita es, como dice Sabine, unas pastillas para no soñar. Digamos, ¿no? Walt Disney decía que cuidado con los sueños porque se pueden hacer realidad. Como ustedes pueden notar, y eso es lo que vieron las presentaciones anteriores, sigue vigente que Alfonso es un optimista. Digamos, él es el optimista, yo no. Perdón por la autorreferencialidad, yo soy un escéptico. Un escéptico es distinto a un pesimista, digamos. Un optimista dice todo que sí, el pesimista dice todo que no, el escéptico dice depende. El optimista dice que todo va a ir bien, el pesimista dice que todo va a ir mal,
el escéptico dice, vamos a ver. Entonces, a partir de esto, le voy a formular algunas objeciones. Por supuesto que va a salir airoso porque las objeciones se las pasé antes. Y yo voy a seguir siendo un escéptico y ustedes, va a pasar lo siguiente, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero lo van a aplaudir a él. Claro, o sea, que ya sabemos cómo va a terminar el resultado, etc. Muy bien. Él se menciona básicamente 3 sombras. Otra cosa interesante es que en el libro las luces son como 15 páginas y las sombras son 6. O sea, eso da la pauta de el grado de optimismo que tiene, ¿no? Él menciona básicamente como sombras el tema de, bueno, el que mencionó recién de la corrupción, el tema de la vacancia judicial y hay otro más. Los decretos de necesidad y urgencia. La doctrina de la emergencia, el abuso de la doctrina de la emergencia, digamos. Sin embargo, hay algunas cosas más. Por ejemplo, la primera de las objeciones, él dice, bueno, las luces, ¿no? El sistema electoral se reproduce cadenciosamente, con transparencia, con procesos electorales libres de proscripciones, etc., todo lo cual, comparado con lo anterior, es fantástico. Pero eso es suficiente para que podamos hablar de buena calidad de representantes, de democracia interna de los partidos, digamos, de libertad de conciencia en muchos casos. Las listas sábanas, ¿no? ¿Qué me contás de las listas sábanas? De la compra de votos, del clientelismo, del patronaje, que parecen consagrados por el sistema. Digo, esto de las listas sábanas, en todos los partidos, las listas de los legisladores las hacen 2 tipos. Y te aparecen legisladores que parecen salidos de la fragua de Vulcano, digamos. Entonces, en términos de calidad, si vos comparás con los legisladores de la época que vos decías que veníamos más o menos, con los de ahora, bueno, yo me acuerdo que en algunos congresos estaban casi todas las calles de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué sé yo? Estaba Estrada, estaba Avellaneda, ahora no quiero mencionar los contemporáneos por respeto al auditorio, digamos, pero entonces eso es una sombra, digamos. Está bien, el sistema funciona, pero eso me hace acordar algunas casas que, como si tuviéramos una casa que la pintamos exteriormente cada 2 años y adentro es un gallinero, digamos, para decir cosas peores. Entonces, perfecto. Bueno, esa es una de las sombras. Entonces, dato mata relato. En el sentido de que no se trata de generar... Las preguntas antes. Eso no se trata de inventarnos cosas que no han pasado. El optimismo si el optimismo no llega a negar la realidad, estamos totalmente cosas. Entonces, yo pienso que tenemos que tener los datos. Los datos son sobre el sistema institucional, que es una especie de esqueleto del cuerpo. Es decir, que uno puede tener el esqueleto bien, pero los músculos o algún otro sistema que funciona muy mal. El esqueleto institucional, que es muy importante, porque tiene la función que el esqueleto tiene en la cosa, está mejorando. Si yo diríamos, si soy profesor universitario, entonces hay materias. Nosotros aprobamos instituciones 1, estamos recursando instituciones 2 y nos queda pendiente instituciones 3. Pero instituciones 1, y vuelvo a decir, en sí mismo y en términos comparativos, la tenemos aprobada. No somos abogados, no somos una calidad democrática, etcétera, pero tenemos eso. Claramente, enorme mejora de la calidad de los partidos políticos, etcétera. Eso es innegable, que es una sombra y que hay que volver a reconstituir los partidos. Ahora, te vuelvo a decir, yo pienso que hemos logrado que la violencia más directa se amortigüe. Hoy ha retornado la violencia verbal y me preocupa bastante porque es una involución respecto de lo anterior, pero de la muerte en el Senado, que vos habrás visto en la película, diríamos así que,
asesinado. Bueno, exactamente. Bueno, que el Congreso de la Nación se tuviese que ir a Belgrano porque no podía sesionar, porque estaban los rifleros de Carlos Tejedor apuntando a la cabeza de los legisladores nacionales que querían nacionalizar. Entonces, pues lo vuelvo a decir, el sistema de partidos y el sistema electoral tenemos que hacer. Lista de sábanas, yo diría que hay que acotar el problema, porque la gran mayoría de las provincias eligen 3 o 4 diputados por vez. Es distinto en la provincia de Buenos Aires, que elige 35, y en la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde la lista sábana está influida. En los demás, más que lista sábana, son 2 o 3 candidatos, de los cuales sale 1 o 2, digo, porque se reparte. A la hora de eso no cambió demasiado, por ejemplo, Botana en el orden conservador, cuando habla del Senado solamente, precisamente dice, en el Senado estaba el ex gobernador o los parientes del gobernador, digamos, o los amigos y allegados. Y claro, en las provincias que eligen 3 o 4, no es problema la lista sábana. Si es problema, sí. Hay que ser pariente del gobernador, digamos, o tener alguna relación, por eso. estrecha con eso. Lo cual no está mal, estrictamente, porque uno puede ser pariente del gobernador y es un buen tipo, digamos. Exactamente. Pero el tema es hasta dónde llega. Sí, pero el nepotismo es negativo, es decir, si se da en un caso, etcétera, pero si es la esposa, el primo, etcétera, el nepotismo es uno de los vicios de la democracia. Y entonces yo te distinguiría también, porque cuando uno señala cosas hay que distinguir la institucionalidad democrática de la cultura democrática. Entonces, en eso de cultura democrática, luces y sombras. Estamos haciendo el ingreso. Entonces, cultura democrática, de estos 42 años, yo te diría 2 cosas. Los primeros 20 años, cultura democrática de cierto diálogo y acuerdo. Es decir, Alfonsín y Menem, el peronismo y el radicalismo, fueron bastante modélicos. Es decir, que si uno ve la línea, lo que fue el enfrentamiento peronismo-antiperonismo del 46 al 73 es tremendo. Peronismo. Las cosas que unen, el abrazo o el reencuentro entre Perón y Balbín, lo que es el discurso de Balbín en la muerte de Perón, lo que es Semana Santa del 87, los dos afirmando el sistema, y la reforma del 94, vemos que eso es un hilo de cultura democrática que salvó y permitió la consolidación. Entonces, entre el 83 y el 2003 tenemos cultura de diálogo y de acuerdo. El otro día hicimos en la Universidad Austral un diálogo de expresidentes. Estaba Julio María Sanguinetti, Felipe González y Macri. Y hay un concepto que me gustó. Hablamos de Felipe González, habla del centrismo. El centrismo no es el centro político, sino es lo contrario a la polarización extrema. Centrismo es un lugar en espacio donde se puede discutir desde posiciones antagónicas con un cierto respeto, con una cierta racionalidad y respeto de los procedimientos, y donde se puede llegar a un tipo de acuerdo. Entonces, la Argentina, esto también es una involución, entre el 83 y el 2003 tienen cierto centrismo. Del 2003 en adelante, hemos roto esa cultura política del diálogo y tenemos la grieta, la polarización, etc. Y eso es cultura política. Entonces, parece que rinde más la crispación, digamos. Sí. Rinde, pero a corto plazo y electoralmente. Después es un fracaso. La moderación es lo que, y el acuerdo es lo que permite la estabilidad a continuidad de largo plazo. Sí, el resultado electoral parece pero vamos cambiando de un lado para otro, pero acá y en cualquier parte, digo, Trump, Biden, Trump, Cristina, Macri. Entonces, me parece que hace falta, diríamos, los procesos tienen continuidad cuando no solamente hay instituciones, sino cultura de moderación. Bueno, parece que ahí también estamos un poquito por atrás, pero aceptemos que funciona con ralenticer, que más o menos, porque si no se pone mal. Hablamos de los gobernadores, ¿no? Sí. El
límite de la reelección de los gobernadores, que es relativo, ¿no? Porque no funciona en todos lados, pero eso no quiere decir que en algunas provincias no sean enclaves parafeudales, digamos, donde las provincias no tienen que ser eficientes, sino lo único que tienen que hacer es, algunas provincias, asegurar tener una buena relación con el poder central. Y en ese sentido, la distribución asimétrica de fondos que se hace desde el centro hacia la periferia, un par de días atrás, 33.000 millones para 3 provincias, digamos, y son 23 provincias, no 3. Entonces, digamos, ¿qué aliciente hay en algunas provincias para gobernar mejor, para ser más eficiente, si, digamos, con arreglarlo tanto con el poder central es suficiente? Sí, las provincias se van dando cuenta que cuanto menos dependan del poder central, van a tener mejor resultado y performance. Cuanto más recursos tengan de sus propias, entonces provincias, desde Neuquén a Jujuy, etcétera, han logrado, mediante las regalías de sus recursos naturales y también su promoción internacional y las cosas que logran en términos absolutos, pero sobre todo y en términos relativos mucho más, irse empoderando gradualmente de sus cosas. Hay otras provincias donde esta situación es más crítica, pero muchas de las provincias empiezan a tener menos dependencia económica de cosas. Y después tienen muchos datos. Los recursos que tienen las provincias hasta el 2010, esto es un informe que salió del Congreso, eran el 10% del PBI argentino y ahora está en el 15% del PBI argentino, el presupuesto total que manejan. Es decir, las provincias tienen más recursos que lo que tienen y han tenido, por eso tienen más estabilidad, situaciones presupuestarias más equilibradas. En general, como tendencia. Van las provincias, estos son, diríamos, uno tiene que distinguir la foto de la película. Y como decía Francisco, siempre el tiempo le gana al espacio. Es decir, que hay que estudiar no solamente el cosas, sino los procesos. Y en los procesos, uno tiene 2 procesos. Lo que pasa en la superficie, como en el mar, que uno está navegando y tiene olas contra olas, viento, marea. Y después hay corrientes profundas, la corriente del Golfo, la corriente de Humboldt. Entonces hay que ir a veces calando en cuáles son esas corrientes más profundas. Y eso, la película y las corrientes dan mejor que a veces la coyuntura del momento. Es un poeta. Los invito a que vengamos dentro de 60 años a ver si es cierto, digamos, una hora nos quedamos con el tema de que es una tendencia y le damos la derecha en ese sentido. La reforma del 94 consagró la partidocracia en un momento en que los partidos políticos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, entran en una crisis de representación, básicamente por el fenómeno de lo que Malén llama la democracia de lo público, o las democracias de audiencia, donde las imágenes pesan mucho más que la densidad ideológica o conceptual de los partidos, incluso arrastran a los partidos a través de eso. Pero las imágenes son volátiles, sí. Así como se crean, se descrean, etc. Y eso induce a cierta apatía de parte se habla del malestar de la democracia, ¿no? Cierta partida en la participación, etc. Y a que, como decía Ernesto Palacio, al final el sufragio, el voto, termine siendo un acto de libertad y un acto de obediencia. Vamos a votar porque es obligatorio y que salga lo que salga, digamos. Eso no lo consideraste en el libro, pero sí, claramente. Sí. Estamos, diríamos, en un momento de lo que se llama erosión, recesión o debilitamiento democrático. Es decir, si uno toma la proyección de las democracias del 45 en adelante, hay sucesivas olas democráticas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, democracias en el mundo habría 10, 12. Sucesivamente, en el 70 se democratiza todo el sur de Europa, España, Portugal y Grecia.
en la década del 80 se democratiza toda América Latina. En la final de la década del 80 también se cae con la caída del muro, se democratiza Alemania Oriental y Sudáfrica en el 91. Entonces son sucesivas olas democráticas que van mejorando el número de democracias. Bien, ahora, porque no es la historia por suerte, no sé si por suerte, pero sí no es lineal. Hay subidas y bajadas dentro de una tendencia general que se puede trazar punto a punto. Entonces hoy estamos en una recesión democrática en donde, diríamos, en la Argentina, desde niveles altos, hay una caída en el nivel de adhesión al sistema democrático pleno y en la confianza en la... Bien, y tenemos que estar atentos porque se puede llegar a hacer. Digo, porque sería una involución que se sigue siendo sistemática. Y en la región, la Argentina es de los países que más, el Latinobarómetro da como más alto la adhesión pero creciendo un número cada vez más importante de ciudadanos que dicen estaría dispuesto a no tener un régimen democrático si fuese eficaz, digamos. Eso viene que se llama. Entonces eso es, estamos dato mata de relato, es decir, que estamos claramente en una leve caída de la decisión democrática. Estuve en este Congreso de Derecho Constitucional Mundial, que estuvimos con Verónica, y decía que, de algún modo, la democracia, el constitucionalismo y el humanismo tenían como 4 grandes amenazas en estos días. Una era el populismo, gente que se gana las elecciones, llega democráticamente y desde dentro, desde el gobierno, va erosionando las instituciones. La segunda es la polarización, que no solamente afecta a las instituciones, sino a la cultura democrática, lo que decíamos en tercera. La tercera es la posverdad, que es, diríamos, hoy, mediante todas las técnicas, se puede llegar a manipular y confundir totalmente al electorado, y esto, digo, es la base de la democracia, es precisamente que la gente pueda elegir con su leal saber entender, pero conociendo la realidad, lo que en cada uno de los momentos que en la posverdad lo vemos, y la manipulación y la creación de una realidad virtual totalmente desconectada de la realidad. Los argentinos somos racistas, ¿viste? Y eso se instala y, bueno, no, me parece que tiene poca raigambre en la realidad. Entonces, cosas que se instalan y empiezan a circular. Bueno, entonces la posverdad es una amenaza a la... Y la pobreza, las 4P que se puede llegar a hacer: populismo, polarización, posverdad y pobreza. Entonces, estos son desafíos que tenemos. El esqueleto está bien, el cuerpo tiene unos virus que hay que lo que decía Nietzsche, la vida hiere a todos y a los que no mata fortalece. Entonces tenemos que ver si estos virus se comen el sistema democrático o el sistema democrático sale fortalecido de las cosas que tiene. Pero no hay paraíso, no hay inmunidad absoluta de cosas, no, hay luces y sombras. Bien, una de las sombras de las que vos haces referencia es el tema de la emergencia, el abuso del concepto y de la doctrina, podríamos llamar de la emergencia, en relación con los DNU, ¿no? Sí. Pero la delegación legislativa también, vos escribiste un libro, el número 8, sobre la delegación legislativa. Y acá hay una cosa, ¿no? Porque es bastante esperable que el Poder Ejecutivo quiera apropiarse de las facultades legislativas, pero en la delegación es el Congreso el que la cede, el que se somete. Sí. Y entonces, eso, digamos, hay un principio muy saludable del que hablaba Ollanarte, que los elegidos tienen que poder gobernar, pero eso es una cosa. Y la democracia delegativa, por ejemplo, de la que habló O'Donnell, es otra. En la democracia delegativa prácticamente consagramos reyes con el nombre de presidente, para citar a Bolívar y a Alberdi, digamos, que solamente aparecen limitados por el calendario electoral que se cumple, y en eso te damos la derecha, y por el interjuego de los poderes fácticos, ¿no? Que
que además tienden cada vez más a concentrarse. Entonces, el tema es, desde este punto de vista, que la sombra no es solamente el abuso que el Poder Ejecutivo hace de la emergencia, sino el autosometimiento del Congreso, que tiene mucho que ver con eso que decíamos al principio de cómo se componen, cómo se eligen a los representantes, etc. Sí, a ver, la sombra clarísima es que el número de decretos de necesidad y urgencia que tiene la Argentina comparado con el número de leyes. Es decir, que tenemos un decreto de necesidad y urgencia del 83 o del 94 por ahora cada 3,50 leyes, ¿no? Más o menos. Es decir, que es una anomalía total. Y aparte, esto es común de todos los gobiernos. Es decir, Alfonsín 15 decreto de necesidad y urgencia, en 300 y algo, bueno, pero de ahí en adelante también de uno u otro lugar. ¿Por qué? Porque se envició el sistema político y entonces, como cuesta sacar leyes por el Congreso y el decreto de necesidad y urgencia es muy fácil de salir, viene eso. Y además... Uno solo dos rechazados. Tenemos acá, Verónica Nolasco dirige un observatorio de actividad legislativa. Tenemos todos los datos uno por uno de todos los decretos, así que si después les interesa los tenemos. Entonces, eso es patológico y es mucho más patológico que otros países. Y lo más patológico de todo, entre la lógica del poder, es que sea el Congreso el que se haya renunciado a su facultad de control. Es decir, la lógica de todo poder es tener el poder que uno tiene, no renunciarlo y ver cómo lo aumenta. El Congreso, cuando sancionó la ley de los decretos de necesidad y urgencia, hizo el régimen más permisivo posible, limitando al máximo su capacidad. Alcanza con que una de las dos cámaras no trate el decreto de necesidad y urgencia, guarde silencio para que ese decreto de necesidad y urgencia, que tiene los mismos efectos que una ley, ese continúe. Entonces esto, diríamos, de los tres poderes, diríamos, tal vez el que más hay que relanzarlo en su capacidad institucional, en su legitimidad institucional y en su capacidad operativa es el Congreso. Bien, esto es claramente es una sombra y es uno de los desafíos que tenemos. Diríamos, a lo mejor podemos decir que algún hueso tenemos quebrado o fisurado y ese es el hueso del Congreso. Bueno, en esta se rindió. Muy bien. Ya estaba rendido de antemano, estaba reconocido previamente. Pero aproveché el filón. Y una cosa más, la delegación legislativa, bien entendida, no es patológica. Los decretos de urgencia son patológicos, sobre todo la delegación, como vos decís, es un instrumento de gobierno en que en la medida que la decisión previa del Congreso, por tiempo determinado, fijando unas orientaciones, le delega eso al presidente, no lo veo como un instrumento de gobierno moderno. Sí, bueno, existió siempre y lo que hizo la reforma fue constitucionalizarla. Exactamente. También, digamos, tanto hacen unas delegaciones que son bien. un poco, digamos, extensas e intensas a la vez. Claramente. Lo mismo pasa desde otro punto de vista, hay muchos decretos de necesidad de urgencia que son innecesarios y no son urgentes. Por ejemplo, para decir, este gobierno cambió 3 o 4 veces la ley de ministerios. Y en todos, en el considerando dice que el tema es urgente como para que lo trate el Congreso. Y, digamos, apareció el Ministerio del Interior, desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, digamos. Y eso, si se cumpliera el tema, el principio que los elegidos deben poder gobernar, o la cláusula constitucional que exige que haya una ley de ministerios está de más, o el Congreso tendría que trabajar de otra forma. Clarísimamente. Lo más patológico es que el año pasado hubo más DNU que leyes sancionadas por el Congreso. Sí. Eso fue, que no había pasado. Es decir, no solamente 3,5-1, sino que en el periodo legislativo del 2025 hubo más DNU que leyes. Eso habla que trabajó menos el Congreso y que el Ejecutivo tiene más. Bien. Bueno, en cuanto a la crisis del Poder Judicial, vos la centralizás sobre todo, si bien hiciste referencia a la corrupción recién, en el libro la centralizás
sobre todo en el tema de la vacancia, la gran cantidad de vacantes que hay en todo el Poder Judicial, que no se cubren desde hace mucho tiempo, etc. Sin embargo, hay otras cosas. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, el Ministerio Público, que se ven afectados porque la reforma hizo una reforma abierta que dejó librada a la ley la composición y la organización del poder del Consejo de la Magistratura, y al Ministerio Público lo dejó también sometido a una ley por la cual, digamos, en el gobierno, en el periodo anterior hubo el intento de quitarle el acuerdo del Senado y ponerle un límite al periodo, etcétera, que no cuajó, pero podría haber cuajado o puede cuajar en otro momento. Es decir, que estas instituciones que tendrían que tener una cierta estabilidad y una cierta previsibilidad no la tienen. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura aparece como un organismo muy corporativizado, digamos, en donde hay muchas cosas muchos procedimientos que no aparecen con suma claridad. Antes de ayer salió una noticia de que, después de las entrevistas había candidatos que habían avanzado 32 puestos, digamos, etc. Entonces, eso hace que el Poder Judicial esté en su peor momento, me parece, por lo menos en la repercusión pública, en la aceptación pública, cuando hace unos años era uno de los poderes que los medios de comunicación, la Iglesia y el Poder Judicial eran los que mejor imagen tenían, ¿no? Ahora parece que eso ha cambiado, por lo menos respecto al Poder Judicial. Y también la exigencia de que para designar a los ministros de la Corte haya una mayoría especial, etcétera, que en épocas de mucha polarización es imposible conseguir, también afecta un poco eso lo mencionamos. Sí. A ver, el Poder Judicial me parece que está en deuda y tiene esto, pero es una sombra, y está clarísimamente hecho, que más del 30% de los integrantes del Poder Judicial Federal estén sin cargos vacantes. Eso es una derivación de la cultura política de enfrentamiento, porque cuando tenemos enfrentamiento no hay acuerdo y no se pueden ni sacar las leyes ni nombrar funcionarios que requieran mayorías especiales. Esa cultura del acuerdo, diríamos, más allá de los resultados, desde el punto de vista de la posibilidad de nombrar, funcionó adecuadamente hasta el 2003 porque hasta ese momento se pudieron nombrar. Incluso Macri también nombró dos jueces de la Corte, etc. Pero hoy las vacantes son muy grandes. El Consejo de la Magistratura, diríamos, yo pienso que fue un error el Super Consejo de la Magistratura que creó la Constitución del 94, donde le dio más facultades de que lo sería razonable, todo lo de darle toda la administración del Poder Judicial, etc. Yo creo que le hubiese limitado eso a funciones a dos: a la elección de jueces y a la acusación de los jueces en caso de juicio político. Esas son las dos funciones que pienso que debería tener un Consejo de la Magistratura a la luz de la experiencia. Bien. Y claramente 20 personas administrando el Poder Judicial es un cuerpo muy pesado, un mini parlamento, y la verdad que es muy desacertado. Y además es como haber insertado un órgano con representantes de los otros poderes políticos dentro del Poder Judicial. Entonces eso le faltó adecuada concepción constitucional a la reforma del 94 con el Consejo de Magistratura. Es una sombra, clarísimamente. La corrupción judicial es una sombra. Junto a eso, diríamos, gente como los que llevaron adelante el fiscal Luciani, el juicio contra hoy contra los cuadernos, me parece que pueden legitimar o son, diríamos, muestra de alguna capacidad institucional e independiente para poder llevar adelante esos procesos. Sí, en ese sentido la relativa autonomía del Ministerio Público fue muy importante. Es decir que quedó sometido ahí a las... Sí. El artículo 120 debería haber especificado alguna cosa más respecto de eso. Bien.
Perfecto. Pero hoy la ley, diríamos, al exigir las mismas condiciones para ser procurador general y defensor general que para ser juez de la Corte, hoy por hoy, a nivel normativo, tenemos un diseño exigente. Sí. Ahí también se ve la dificultad de llegar a un acuerdo, porque hace varios años que está Clarísimamente. con un procurador interino. Exacto. Que es mejor que, digamos... Lo viene haciendo bien, lo viene haciendo bien y viene apoyando a los fiscales que realmente quieren hacer. Es un órgano muy, muy importante el Ministerio Fiscal y el Ministerio Público, tanto de las dos cosas. Y con el paso del tiempo está llamado a tener todavía más responsabilidades. A lo largo de casi toda la exposición y del libro vos hablás varias veces de la calidad institucional y que en eso, digamos, el funcionamiento parece que anda mejor, etcétera, etcétera, en lo cual podemos coincidir. El esqueleto. Para que no te deprimas, digamos, pero sin embargo hay una diferencia entre lo que es la calidad en el acceso al poder y la calidad en el ejercicio del poder. Hay una diferencia bastante, porque la calidad en el ejercicio del poder no tiene los mismos condimentos, ¿no? Las mismas condiciones, y creo que la calidad en el ejercicio del poder, esto es un artículo de Mazzuca, viejo artículo de Mazzuca, que me parece muy bueno, en donde, por ejemplo, eso hace difícil que haya lo que se llaman impropiamente políticas de Estado, ¿no? Es decir, porque hay en la diferenciación que hace Weber entre burocracia y diletantismo o trabajo de aficionado, parece que gana el trabajo de aficionado, ¿no? Entonces, este tema de la calidad institucional habría que complementarlo con, no solamente con la solidez o la robustez que los poderes fueron adquiriendo a lo largo del desenvolvimiento desde la restauración democrática, sino en relación hacia una profesionalización en el ejercicio del poder, ¿no? Clarísimamente. Bueno, me parece que, diríamos, el gran déficit y la gran sombra, es decir, de institucionales, marcamos algunas sombras, pero el gran déficit de estos 42 años de democracia son los resultados concretos de las políticas públicas. Si uno ve todos los índices acumulados de inflación, de desigualdad social, de deuda, de rendimiento educativo, la musculatura ha sido muy mala. Los resultados finales. A lo mejor algún periodo podemos mejor ver dónde hubo más estabilidad más estabilidad económica, más desarrollo, etcétera. Alguna década, que no lo voy a decir, pero uno puede pensarla. Pero después en su conjunto es un desastre. Y entonces yo pienso que así como instituciones, aprobamos instituciones 1, estamos recursando instituciones 2 y nos queda pendiente instituciones 3, en políticas públicas estamos con pruebas en el primer parcial de políticas públicas. Estamos ahí parados. No pasamos la prueba de lectura, ¿no? Exactamente. Bueno, pero diríamos, me parece que vamos generando conciencia de que en esas cosas, diríamos, la irracionalidad se paga caro. Desde el mismo modo que la persona que toma malas decisiones termina pagando caro que él en el mismo y en lo demás, las cosas, a nivel político o a nivel económico de políticas públicas nos damos cuenta que no podemos vivir con inflación, que para eso necesitamos tener equilibrio fiscal, que tenemos que tener incentivos para la producción, que tenemos que insertarnos en el mundo, que tenemos que tener un banco central independiente. Bueno, me parece que estamos en un momento en donde a cierta estabilidad institucional le podríamos ir agregando como una convicción de la sociedad y de la clase dirigente algunos temas de racionalidad económica y que desde ahí pueden darse, diríamos, la posibilidad del aprovechamiento de muchos sectores productivos argentinos que tengan, ¿no? Ayer me parece que daba una conferencia Buscaglia sobre una oportunidad inédita para esta generación. Me parece que algunas circunstancias a lo institucional le pueden sumar la racionalidad económica, que ojalá sea, además de macroeconómica, productiva. Bien.
Muy bien, dijiste siempre racionalidad económica, en realidad se trata de racionalidad burocrática, que es una cosa que desde la restauración democrática hasta ahora, digamos, no se ha tratado más que esporádicamente en algunos casos, y que por cierto vos tampoco mencionás en el libro, con lo cual esta es una corrección severa. Porque, Aceptada. vamos a ver, los países desarrollados tienen burocracias desarrolladas. Exactamente. Y que son, por supuesto que son criticadas porque la gente no se va a la burocracia en ninguna parte, pero son respetadas, cosas que en la Argentina, como no hay una burocracia, digamos, institucionalizada, etcétera, no sucede, ¿no? Y entonces aparecen cosas como, dijo un político el otro día, el Estado está lleno de inútiles, pero inútiles que había nombrado él, digamos, o sea, o que echamos a 60.000 ñoquis como si todos los burócratas fueran ñoquis, o como, entonces, digamos, esas son leyendas urbanas, no hay una legitimidad sustentable de... Sí, sí. Por eso me parece que tenemos que fortalecer, por ejemplo, en la materia, en el ámbito diplomático, bueno, todo el cuerpo diplomático como una burocracia que se pueda llegar a hacer. Ojalá tengamos algún secretario general emanado de nuestra burocracia, del secretario general de las Naciones Unidas. Después, me parece que la idea de consolidar el Banco Central es una importante. La FIP, en términos diríamos, de profesionalización, sobre todo desde el 83 a esta parte, me parece que ha desarrollado una capacidad técnica superior y el efecto Silvani-Taki o Taki-Silvani en su momento de la neta multiplicó enormemente los recursos y la tecnología que se va. Bueno, eso hay que irlo en temas de seguridad de las fuerzas policiales, en temas de defensa de nuestras Fuerzas Armadas. Son asignaturas pendientes que tienen que dar. Bien, totalmente de acuerdo, no, es innegable, me parece que son nuestros desafíos que tenemos. Ok, Alfonso, arreglamos un empate. Totalmente. Pero el título es Empate, luces y sombras, diríamos. En realidad iba a poner luces sola y, digamos, consultor de asesor, No. Es que uno puede tango o folclore, cambalache o samba de mi esperanza. Entonces, es lindo el tango, y es bueno. Y tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el alma del arrabal. Es decir, que trae muchas, diríamos, todo lo... no llegaría a... Cambalache fue escrito en el 34. Es decir, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, que en el siglo XX es un despliegue Van Dyne. Es decir, que a veces la historia es una buena fuente de optimismo para compararlo con la realidad. Pero bueno, pero me parece que tanto a nivel personal como a nivel institucional, organizacional, como a nivel nacional, ayuda primero la mirada hacia lo positivo, hacia las luces. No sombras y luces, sino luces y sombras. ¿Qué tenemos y qué podemos llegar a ganar? Sin negar las sombras, sin negar las cosas que hay, llamándolas por su nombre y viéndolas como desafío. Y sin cero de complacencia, pero me parece que el no darse cuenta en primer lugar de las luces y no advertirlas nos frustra en esa, o debilita en esa capacidad de emprender los desafíos que tenemos. Así que eso. Muy bien. Bueno. Muy bien. Sí, podemos hacer alguna si hay dos preguntas. Así. Dos preguntas, así que... Sí, ahí. A ver, acá la señora levantó primero la mano. Adelante. Vos lo vas a tener que pagar. Ahí trae. Antes que nada, muchas gracias. Hablando de luces y sombras, yo diría que una luz brillante fue la de ustedes dos dialogando en el escenario. Hemos podido visualizar una cantidad de temas que quizás lo sabíamos, pero que no los habíamos profundizado. Pero yo soy una persona muy exigente con mi país, porque amo a la Argentina.
y creo que los argentinos tenemos un potencial enorme y un país de una riqueza incalculable. Entonces no me conforma que hayamos mejorado tan poco como para ser un esqueleto. Yo desearía que empecemos fuertemente a ubicarnos en sanear el resto del organismo. Y creo que lo que hemos escuchado esta tarde nos proyecta y nos impulsa a intentarlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo he tenido la bendición de Dios de ser el discípulo más joven de José María Rosa, de don Pepe Rosa. Cuando yo tenía 15 años, Alberto González Arzak, que fue mi segundo padre, había hablado con don Pepe Rosa para un curso que dictaba sobre derecho constitucional. Yo pudiera ir. Para abogados, yo tenía 15 años y iba al colegio. Yo me ponía los martes mi uniforme de colegio para ir presentable y hablar con don Pepe. Yo era el joven que tomaba nota de apunte y cuando terminaba don Pepe, yo me acercaba y le decía doctor, pues yo no le decía don Pepe. Era un temor reverencial. Decía doctor, es verdad que hay un error en el artículo 3 porque Alberti no sabía inglés. Y me decía don Pepe, es verdad, mi hijo, y me quedaba explicando. Y me quedaba hablando y finalmente me terminaba diciendo, venga, mi hijo, acompáñame hasta el taxi. Y dejamos el piso del brazo hasta que solo lo acompañaba hasta subir al taxi. Y don Pepe, yo aprendí de él que la obligación principal de todo historiador, la obligación moral, era de decir la verdad histórica objetiva. Y yo viendo a la querida amiga Liliana Negra Alonso, para quien pido un aplauso, por favor, se mereció aplauso. Recordaba cuando en el 2001 ella asumió el Senado junto con Malvina Seguí, con quien yo trabajé, senadora por Tucumán, y el día que cae de la Rúa, me llama mi padre el día siguiente muy temprano y me dice, Facundo, vestite rápido porque tenemos mucho que trabajar, vamos a hacer lo de Alberto. Por Alberto González Arzak, que fue mi segundo padre, a quien Alfonso conoció también. Y entonces fuimos a Alberto, acá en la calle Sarandí, y mi viejo le dice a Alberto, trae un viejo código civil, previo a la 17711, que quiero ver la nota de Vélez, artículo 3551, donde hablaba de la moneda extranjera como cosa fungible. Facundo, si podemos ir redondeando porque Sí. tenemos que después... Y ahí fue donde hicimos entre ellos en el comedor de Alberto la ley de especificación de los depósitos que me pidió Malvina como discípula de Alterini, que se llevaba al Tirio. Lo vio y Alterini y Malvina lo presentó. Perfecto. Y ahí fue como se sancionó la ley. Bueno, muchas gracias. A ver, Mauro, la última pregunta, portate bien, ¿eh? Tengo voz clara y argentina, no hace falta esto, pero bueno. No, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que en los periodos de peor institucionalización, que podríamos denominarlo desde 1860 hasta 1970, la Argentina en relación a Brasil y Chile era relativamente superior? Y a partir de los 80, digamos así, o hasta ahora, que quizás se abre una ventana, la Argentina ha caído, a mi entender, en la etapa histórica de mayor decadencia de su historia institucional. Está bien. Entonces me parece que hay que distinguir lo que es el sistema institucional de lo que son las políticas públicas. Eso intentamos decir. Es decir, no nos, diríamos, en periodos anteriores teníamos baja calidad institucional o problemas importantes de calidad institucional, mucha violencia política y nos matamos bastante. En medio de eso había algunas políticas públicas, la de educación, la de ferrocarriles, etcétera, que fueron muy acertadas. Desde el 83 en adelante consolidamos y mejoramos con las cosas que decía algo del sistema institucional. Tenemos muchas asignaturas pendientes y las políticas públicas
hemos estado sin rumbo y perdiendo, ¿no? Me parece que hay que ponerle racionalidad a las políticas públicas. En sentido común hemos cometido muchos errores. Bien. Está bien. Por eso. Sí. Clarísimamente. Sí. Pues, pienso que van surgiendo algunas metas en común, me parece. El ir ganándole a la inflación, el equilibrio fiscal, desarrollo, aprovechamiento de los recursos naturales que se tienen en este momento, me parece que van siendo conductas o decisiones comunitarias no unánimes, pero sí mayoritarias. Me parece que empieza a haber algún signo, y por eso hablo bastante de la racionalidad que desde las provincias que se viene dando. Diríamos, uno dice que siempre tenemos el velo de incertidumbre del futuro. Nadie sabe lo que va a pasar. Alguien decía que avanzamos hacia el futuro de espaldas. Lo único que tenemos es el pasado. El futuro no va a ser. Me parece que algunas lecciones colectivas de aprendizaje, tengo la intuición de que vamos aprendiendo. De racionalidad macroeconómica y de incentivos productivos y de apertura al mundo, que también fueron claves en ese periodo anterior. Bueno. Ok, les agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos en el libro número 28.